Saludos, yo soy Franklin Trujillo, estudiante del primer trimestre de la Escuela de Derecho en la Cátedra Sociología Jurídica de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy hablaremos sobre poder, contrato y contrato social. Bienvenidos. Primeramente hablamos del poder, y el poder no es más que la potestad de un individuo con prerrogativa. ¿Pero qué es prerrogativa? La prerrogativa no es más del derecho de que gozan algunos de los poderes supremos del Estado, y que le permite regir a otra para imponer su voluntad propia a pesar de la resistencia de estos. Dominio que ejerce a personas públicas o privadas bajo intimidación de cualquier índole. Decía Jacques Maritain que el poder es la fuerza mediante la cual se puede obligar a obedecer a las personas. Seguidamente, cuando hablamos de la legitimación del poder, se pretende como la aceptación del mandato sin coaccionar, sin obligar a los participantes que afectados hayan logrado consonamente, es decir, en conjunto, aprobar la aceptación de todos o la mayoría, mas no amedrentados en aprobar la violencia o amenaza. No es más que la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia y a la razón. Seguidamente, cuando hablamos sobre el poder político, este surge de la dependencia surgida entre quien goza la autoridad y el don de mando, con respecto a quienes la aceptan o tan sencillamente la obedecen, mismos que originalmente confirieron dicha autoridad al reconocerle como legítimo, siendo ésta una potestad de derecho atribuido para realizar actos de poder. Seguidamente, cuando hablamos del contractualismo, suelen ser los principios morales y políticos que en el escenario moral no se han aceptado aún. Desde el contractualismo defienden los principios como aquellos que se deberían aceptar como contrato real. Es por ello que Thomas Hobbes en el siglo XVII afirmaba que, sin ninguna regla política, todos deberíamos vivir en un estado de naturaleza en el cual nuestras vidas estarían continuamente amenazadas. En este estado de naturaleza escogeríamos adoptar un sistema político que garantice nuestra seguridad. En el mismo orden de ideas, cuando hablamos origen de Estado, según Antonio de la Torre, en el origen del Estado, cita textual, dice: surge por la necesidad imperativa de ordenar el proceso productivo y el reparto de los beneficios de excedente. Es por ello nada más que el Estado surge como la solución colectiva de necesidades nuevas y situaciones nuevas. Cuando hablamos de contrato social, es el pacto establecido oral o escrito asociado a la sociedad formada por un grupo de individuos, en donde se presume que todos los integrantes están a favor de lo convenido, aceptando someterse a las normas establecidas por la existencia de una única autoridad que regule el orden del contrato social. Cuando hablamos de forma de contrato social, no es más que la constitución de una sociedad mediante un documento de escritura pública en lo que dos o más personas, ya sean naturales o jurídicas, se comprometen en equipo y en el aporte mutuo de cada uno de los individuos y lo de los dividendos de la sociedad, el cual puede apreciarse mediante una actividad. Existen elementos para los contratos, los cuales primero establecen aportes que convengan dentro de la sociedad, permiten formar el objeto de la sociedad, que no es más que la actividad a la cual se regirá la sociedad, y prácticamente el capital debe ser fijado por los socios. Cuando hablamos de sanciones formales, consecuencias son claramente definidas, siendo esta positiva o negativa de una acción que desvincula la norma, dictada mayormente por autoridades oficiales, ya sea policías, profesores o entes gubernamentales. Es por ello que las sanciones formales obligan a la gente a cumplir y respetar la legislación impuesta por las agencias municipales, estatales o federales. No es más prácticamente un ejemplo sencillo, es cuando viene el CENIA y hace inspecciones en los locales, y cuando los locales no cumplen con los requisitos establecidos por el SENAT, automáticamente cierran o sencillamente son clausurados. Con respecto a las sanciones informales, son las que se ejecutan por personas no autorizadas legalmente, es decir, que no tienen un poder jurídico. Sin embargo, ejercen sanciones de acuerdo a las costumbres y normas de la sociedad, de las costumbres de la familia. Estas se producen en ambientes donde los grupos son reducidos, y estos pueden ser familia, trabajos o amigos. Tan sencillamente una corrección de un padre a un hijo, o la sanción de un supervisor inmediato a un compañero de trabajo o a un subordinado. Finalmente, se agregan las referencias bibliográficas para
contextualizar y verificar la información aquí plasmada. Muchísimas gracias por escucharme.